La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenido a Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos en Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Mi nombre es Eli Trejo y me da mucho gusto estar aquí para compartir contigo la lección 5, solo la Biblia, sola escritura. ¿Sabías tú que sola escritura fue parte de las 5 solas? Mira, había sola fide, que significa solo por la fe Dios salva. Había sola gratia, solo por la gracia. Había una que se llamaba solus Christus, que significa solo Cristo. Estaba soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Y una de ellas era sola escritura. Sola escritura es solo la Biblia, es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad. Y de que es accesible para todos. Es decir, es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Fue parte de las 5 solas. Me gustaría compartir contigo 3 conceptos que para mí en esta lección fueron muy interesantes, que llamaron mucho mi atención. El primero de ellos es unidad. Yo me puse a pensar en el cuerpo humano al hablar de la unidad. El cuerpo humano, aunque son diferentes órganos, diferentes funciones, es uno solo. La iglesia, hay diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes funciones, pero es una sola. La Biblia tiene diferentes autores, diferentes escritos, pero es un solo cuerpo. Sin duda alguna, la Biblia, mi hermano y mi hermana, fue diseñada por Dios, fue escrita por Dios, fue revelada por Dios y es una unidad. Así como tu cuerpo tiene muchas funciones, pero es un solo cuerpo, también la Biblia tiene muchos escritos, muchos autores, pero es una sola palabra y debe verse como una unidad. Y te quiero poner un ejemplo de lo que para mí significa la unidad. Mira, vamos a ver el sábado. Génesis 2:3 dice, bendijo Dios el día sábado, lo reposó y lo santificó. Génesis. Éxodo, ¿qué dice? 28, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ezequiel 20:19 dice, observen mis sábados como consagrados a mí. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del sábado tu pie de no hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, etcétera, etcétera. Mira, Lucas 4:16, Jesús entró a la sinagoga el sábado, como era su costumbre. Y vamos a Apocalipsis 14, el versículo 7, donde dice así, temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Al Dios creador, el creador que en Génesis te dijo que bendijo el día sábado, lo reposó y lo santificó. Qué interesante es que un concepto como el sábado, que un principio, se vea desde Génesis hasta Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia se mantiene el mismo principio. La unidad de la palabra de Dios es muy interesante y muy relevante. Y tú y yo debemos de estudiarla en ese contexto, en el contexto de que la palabra de Dios debemos de analizarla como una unidad, no como palabras o frases independientes, sino como un conjunto. Así que te invito para que cuando tú estudies la palabra de Dios, no solo veas ese texto, porque tienes que analizar el contexto. Y tienes que analizar el antecedente. Y tienes que analizar qué dicen otros libros con respecto a ese tema. Sin duda alguna la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, es algo que podemos escudriñar y seguir aprendiendo cada vez que nosotros la escudriñamos. Sin duda hay grandes enseñanzas para nosotros, pero tenemos que estudiarla como una unidad. El segundo concepto que quiero compartir contigo es
la claridad. La palabra de Dios es clara y sabes que hasta los niños pueden entender la mayoría de los conceptos y las enseñanzas de la Biblia. Pero hay algunos temas que son un poco complicados, un poco difíciles de entender. Y mira, yo quisiera compartir contigo una de las creencias que tenemos como iglesia adventista. En la doctrina de la iglesia, la creencia número 12 es la iglesia. Y en una parte habla del sacerdocio de los creyentes. O sea, no necesitamos a un especialista para que venga a hablarnos de la palabra de Dios. Tú y yo podemos estudiar la palabra de Dios y ahorita te voy a decir qué es lo que dice nuestra iglesia con respecto a esto. El sacerdocio de todos los creyentes no autoriza a cada individuo para que piense, crea y enseñe lo que le parezca, sin sentirse responsable ante el cuerpo de la iglesia. Significa que cada miembro de la iglesia tiene responsabilidad de ministrar a otros en el nombre de Dios. Y mira lo que dice aquí. Puede comunicarse directamente con el Padre sin ningún intermediario humano. Qué interesante es esto. Que podemos nosotros ir a la palabra de Dios sin tener que ir con alguien para que nos ayude a interpretarla, sino simplemente pedirle a Dios de su Espíritu para que Él nos haga entender las verdades que están en su palabra. Tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar, de analizar y con el Espíritu Santo poder interpretar lo que la palabra de Dios tiene para ti y para mí. Pero es una responsabilidad, mi hermano. Y como iglesia nosotros creemos que no hay una doctrina de una persona, sino que somos una iglesia organizada y que las doctrinas se analizan en toda la iglesia, con todos los especialistas, pero creemos que esto es una función activa de todos los miembros de iglesia. Así que te animo para que escudriñes con el Espíritu Santo la palabra de Dios y que puedas obtener esa claridad que sin duda alguna tiene la palabra de Dios. Finalmente quisiera hablarte de otro concepto interesante en esta lección. Mira, muchos adventistas sostienen los escritos de la hermana de White, algunos hasta por encima de la Biblia. Y fíjate lo que dice la hermana White específicamente con respecto a esto. Lo dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 653. Dice así: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Qué bonito que nosotros tenemos los escritos de la hermana Elena G. de White. Qué bonito que podamos ampliar nuestro conocimiento de la palabra de Dios leyendo sus libros, porque sabemos que fueron inspirados por Dios. Pero es bueno entender y saber que así dice Jehová es un principio que ella misma nos deja aquí escrito. Nunca pongamos los escritos de la hermana de White arriba de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que ella misma lo dijo. Y qué bueno que la lección lo enfatiza para tener ese equilibrio. Solo la Biblia, hermano, sola escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática.